Bienvenida, licenciada Joana Hall, a Pasitos de Genios Te Orienta. Para todos los que nos están viendo, hoy vamos a tocar el tema detección temprana de dificultades auditivas. Bienvenida, licenciada. Para mí es un placer tenerla aquí. Como comentábamos, es la primera vez que podemos vernos cara a cara. Nos hemos visto a través de las redes bueno, mensajitos y todo lo que en el mundo pues cibernético ahora, como dicen, amistades de redes sociales y que luego entonces uno puede encontrarse con la persona pues por la situación que estamos viviendo. Hubiéramos deseado que fuera cara a cara en un espacio donde pudiéramos estar las dos juntas, pero estamos aquí conectándonos a la distancia. Para iniciar, licenciada, para que se presente y todos los papás, educadores, especialistas que nos estén viendo puedan conocer un poquito más sobre usted. Hola, buenos días a todos y muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y como dices, qué oportunidad de aunque sea de esta manera de poder conocernos. Yo muy feliz de poder ayudarlos a ustedes como profesionales y también a todos los papás en poder orientarlos y guiarlos. Bueno, más que nada soy, como tú lo dijiste, Joana Hall, fonoaudióloga de CDC Panamá, Child Development Center Panamá, el nombre es muy largo, fonoaudióloga bilingüe con 15 años de experiencia en los trastornos de la comunicación, interacción social, el neurodesarrollo y pues para servirles. Muchísimas gracias. Y es muy importante el tema que vamos a hablar hoy con respecto al área o a la profesión de la fonoaudiología, porque hay muchos padres que se acercan consultando muchos temas con respecto al retraso del lenguaje. Mi niño, pues yo considero que debe estar diciendo una cantidad de palabras, o con respecto al procesamiento ya de poder comunicarme, de poder indicar lo que estoy sintiendo. Y pues hay muchas dudas que se dan con respecto a esto, y por eso hoy vamos a comentar sobre el tema detección temprana de dificultades auditivas. Yo tengo mi cuadernito porque a todos los especialistas que invito les digo, a mí me encanta anotar y poder tener la información, los puntitos esos claves que se ven durante la entrevista, porque eh, uno como especialista tiene que seguir aprendiendo, y más cuando se trata de la parte de la orientación familiar, como ponía en estos días en mi página de Instagram. O sea, yo informo el pedacito de lo que me corresponde, pero qué mejor forma de orientar a los padres que el mismo especialista en su área pueda decirnos todo ya con experiencia, con cabalidad por su profesión. Entonces, ¿qué es en sí, qué son o qué puede considerarse como una dificultad auditiva? Para que los padres que nos están viendo puedan ir comprendiendo en el aspecto de la fonoaudiología, ¿qué puede considerarse como una dificultad auditiva? Bueno, una dificultad auditiva es prácticamente, hay distintos tipos, pero en general, que es una pérdida auditiva que el niño simplemente no tenga la conducción del sonido que el ambiente le está brindando. Esto en palabras sencillas. ¿Qué quiere decir? Que ahorita mismo lo que yo podría estar hablando, el niño Ujú. no lo está escuchando, no lo está procesando. Ok. Sin embargo, debemos de considerar que hablando de un pequeño, de un bebé, eh, lo que él debe de estar procesando son los sonidos del ambiente, los sonidos de su Ujú. madre, los sonidos de los juguetes con los que está interactuando tal vez, el sonido del perro que llega a ladrar, que escucha cuando lo llevan a pasear. Entonces, todos estos sonidos son los que el niño no está procesando y estos son los sonidos necesarios para iniciar la comunicación, para iniciar el lenguaje. Es importante recordar que el lenguaje no se da solamente de manera verbal, no es solamente la parte hablada, sino también Exacto. tenemos un proceso que nuestro cerebro llega a procesar, valga la redundancia,
que es de los sonidos. Si yo estoy escuchando a mamá hablando, ya yo sé que esa es mamá por las experiencias vividas y sé que ella es la que me carga, sé que ella es la que me da de comer, ya tengo ese vínculo. Entonces es de allí de donde inicia la comunicación. Y si no tengo este proceso, este sistema auditivo que me permite a mí poder tener Mm, esa interacción con el ambiente, entonces exacto, voy a tener una dificultad más adelante, no solamente a nivel expresivo, sino también en otras áreas, aprendizaje, socialización, o sea que la pérdida auditiva va mucho más allá que exacto. simplemente no escucho y no hablo. Exacto, y es muy importante este punto porque los sentidos son los que abarcan toda esa base del desarrollo. Entonces, si alguno de ellos está afectado, entonces así mismo se va viendo toda una cadena de dificultades, de algún tipo de retraso y también de falta de poder interactuar, de poder, como usted decía, o sea, procesar por completo lo que el medio, los estímulos que el medio me está dando y yo poder entonces lograr aprender, porque de ahí es entonces donde vamos a aprender. Y yo estoy anotando todo, de verdad que todos los temas que tratamos aquí son muy interesantes y este es un tema que los padres, todo lo que tiene que ver con el lenguaje es lo que más les preocupa, porque esa necesidad de yo poder comunicarme con mi pequeño y que mi niño o mi niña me diga lo que está sintiendo, pues para el padre es importante. Entonces, lo que decía es saber que no solamente está esa parte del lenguaje, sino que también la parte del niño de poder comprender lo que el padre le está diciendo, lo que su medio le está promoviendo en un momento dado, indicando, y también poder expresarlo tanto en la parte corporal. Entonces, Exacto. ¿qué factores pueden producir? ¿Qué factores pueden llevar quizás a un niño, viéndolo desde el punto también porque sé que pues, empezamos con lo genético, con la parte de la formación en el vientre materno, pero qué factores pueden producir que un pequeño o una pequeña presenten dificultades auditivas? Sí, como comentabas, hay causas congénitas que pueden ser la rubiola materna, bajo peso al nacer, asfixia en el parto, una hipoxia en el parto, un uso inadecuado de algún medicamento. Estas podrían ser más que nada causas congénitas. También pueden estar las causas a nivel adquiridas que pueden ser por alguna enfermedad infecciosa como meningitis, sarampión, infecciones crónicas del oído y ante esto yo hago como quien dice una pausa y un paréntesis porque es una de las más menos visibles, las más silenciosas. Yo le digo a los papás, el niño que sufre mucho de resfriados, resfriados constantes, va a llegar a tener mucosidad en el conducto auditivo. Entonces es necesario que se tengan las medidas, que se observe siempre un resfriado común. Puede que tal vez digamos, no, nada más fueron 3, 4 días, estuvo bien, pero no sabemos ese conducto auditivo cómo está. Y ese conducto auditivo puede llegar de continuos, de resfriados continuos, a darme una pérdida auditiva que puede ocasionarme una infección o una otitis. Entonces, en ese momento el niño no tiene, si está muy pequeño y no tiene lenguaje, no va a decirnos que le duele el oído le está Exacto. molestando. Y muchas veces pensamos, no, son los dientecitos. No, no pensemos que Sí, todo puede ser los dientecitos, no, los tranquilo, están saliendo dientecitos. los dientecitos y eso lo tiene así, con ese malestar incómodo. Exacto, Acá. es importante y los papás, yo les recomiendo siempre, traten de estar en contacto con su pediatra, con su médico pediatra y notifíquenle lo que está sucediendo con la mucosidad, cómo lo ven, observen cómo él está respondiendo ante los sonidos, porque de mi experiencia he tenido en mis años de experiencia, varios niños que han llegado que no, él me escucha bien, él me escucha bien porque cuando yo lo llamo, él me atiende. Ujú, Ok, vamos a hacer evaluación, a ver qué está sucediendo y cuando se refiere a lo llego a referir a una evaluación más completa,
a nivel auditivo, nos damos cuenta que existe una otitis muy leve que me está ocasionando una pérdida auditiva que no me permite a mí como niño poder tener todos los sonidos necesarios para el lenguaje. Entonces es allí donde necesitamos esperar tener la terapia para poder Ah, brindar la terapia y poder trabajar en sanar esa otitis, esa dificultad auditiva. Hay muchas veces en las que hay que utilizar unos tubitos que se insertan en el oído, que ya eso lo hace un médico ujú, otorrino para sacar el líquido del oído, volver a hacer otra evaluación auditiva. O sea, por eso es que decía que voy a hacer un paréntesis aquí entre una de las causas más sí, comunes son ujú, las otitis ok, y son silenciosas por esto, porque no vemos más allá, pero sí logran causar una pérdida auditiva en el niño. Y hay algunos casos en los que ya se identifica muy tarde y el daño ujú, que ha hecho a nivel interno en el oído interno ya es muy, muy alto y es allí donde entonces necesitamos utilizar dispositivos auditivos para que ese niño ahora tenga una interacción auditiva con el ambiente. exacto. Y es un tema que, como estaba comentando, pues sí, los resfriados, se puede decir que como padres se enfoca más en que el niño se recupere. Y entonces el pediatra pues manda los medicamentos y el niño pasa, pero no vemos en sí, cuando se da de forma repetitiva, qué secuelas puede traer, si esto puede tener algún tipo de afección. Y es un aspecto muy importante porque también uno como especialista debe conocer esos detalles para poder orientar al padre. Está teniendo muchos resfriados el niño, pregúntele al pediatra, que le hagan una revisión, vea si el niño está incómodo, si está molesto, y también poder hacer ese apoyo para que el niño pueda llegar al especialista necesario y que le puedan dar una atención temprana, porque es importante que todos lo conozcamos para poder entonces, exactamente como lo dice el tema, detectarlo tempranamente y que como usted comentaba, o sea, no sea demasiado tarde, que ya entonces tenga que hacer una intervención ya un poco más severa, por decirlo así, donde ya Exacto. vienen incomodidades en el niño y si es muy pequeño, o sea, todo el trabajo ya más fuerte, que si estamos un poquito más pendientes, pues podemos evitar y que sean ya intervenciones un poquito, pues ya en los casos que se tenga que dar, ¿no? Ni modo, pero tratando de disminuir en los que se pudo haber evitado, pues que no sean ya intervenciones un poco más fuertes con respecto a los infantes. En este caso, con respecto a lo de los resfriados, metiendo un poquito aquí la parte de lo que estamos viendo ahorita mismo, del uso de estos aparatos, audífonos, todo lo que es la tecnología, los ruidos, puede entonces esto también mezclarse en la parte de lo que es una dificultad auditiva, si digamos que el niño tiene resfriados continuos, por ponerlo, que es lo que usted estaba comentando. Si ese niño que tiene resfriados continuos o es un niño que le pudo haber dado un resfriado muy fuerte, que pudo haber dejado esa mucosidad en el conducto auditivo, y entonces además de eso incluimos lo que son estas frecuencias muy altas o este uso a temprana edad de De audífonos o de audífonos. dispositivos. Entonces, ¿qué impacto puede tener esto entonces en lo que es las dificultades auditivas? Bueno, casualmente en ese sentido, en los niños pues más grandes, ya no tan Uh -huh, pequeños, uh ya no -huh. bebés, en el caso de ellos puede generar una pérdida auditiva de su umbral, que es el nivel, los decibeles como aceptables, los correctos Uh -huh. del lenguaje o de la audición puede generar una pérdida auditiva entre moderada a severa. ¿Esto qué quiere decir? Que además de tener una dificultad por una mucosidad o Uh -huh. resfriado, yo ahora estoy utilizando un dispositivo o un audífono para escuchar música, pero ¿cómo Uh lo estoy -huh. escuchando? A un nivel más alto el que el que debo de utilizar
porque no estoy escuchando correctamente. Entonces, ¿esto qué Ujú. hace? Que mi oído interno, todas mis células ciliadas, todos los canales auditivos se vayan deteriorando. Entonces, en el momento en que nos damos cuenta que algo no está funcionando, vamos a hacer una Ujú. evaluación. ¿Qué ha sucedido en ese Sí, tiempo? La exposición y, por decirlo así, el maltrato auditivo ha sido muy continuo, muy muy continuo. severo, y ya entonces no tengo una pérdida que pudiera considerarse no ligera, leve, que me permite a mí poder vivir con ella, Ujú. pero tengo ya la idea de que este niño a nivel escolar tengo que tener ciertas consideraciones, dónde se va a sentar, dónde va a escuchar al maestro, porque ya ahora tengo una condición entre moderada Claro. a severa. Y Sí, ya allí hay otros puntos que hay que considerar, como lo son el uso ahora de un dispositivo auditivo para ujú. realmente comunicarme, entender lo que está pasando a Exacto. mi alrededor. Exacto, porque sabemos que los resfriados en la infancia, pues es un tema de cada día, pues los niños por toda la formación de su sistema inmunológico, estamos en ese proceso de exploración, pasa el proceso de exploración donde estamos en los primeros 3 años, pero igual seguimos experimentando y si vamos a jugar con unos amiguitos en el patio, en el lodo, en la tierra, entonces sabemos que vamos a jugar bajo la lluvia, que los resfriados se van a dar. Entonces es importante este tipo de información para que los padres sepan que cuando quizás ven a sus niños usando algún tipo de dispositivo, hasta la televisión, no escucho, mamá, puedes subirle más el volumen. Entonces prestar, pero no escucha y estamos en un donde yo puedo oírlo y ya vamos a aumentar entonces a una frecuencia más alta, algo puede estar pasando con la Correcto. audición y poder buscar la orientación, ir donde el pediatra para que entonces pueda enviar una referencia, no vamos a hacerle un examen, vamos a ir entonces a donde el otorrino, donde el fonoaudiólogo, para que él pueda ver cómo está el lenguaje, cómo está también la parte auditiva de su pequeño y poder entonces no llegar allá a ese extremo de tener que usar un dispositivo que cuando hablamos pues de la infancia, los pequeños que tienen que usarlo por algún tipo de necesidad ya congénita, pues les es difícil todo este tema de la adaptación, de ir regulando hasta que logren poder pues soportar estas frecuencias que a veces de estar regulando, no todas las frecuencias son iguales y cambiamos de un ambiente a otro y tener que, porque entonces está muy fuerte o tener que subir porque está muy alto. Entonces no llegar a este punto ya tan extremo en casos que se pudiera evitar. Así que para todos los papás Exacto. que nos están viendo, ya saben, estemos pendientes de los resfriados de los pequeños, si presentan algún tipo de molestia, de inquietud, preguntar a los pediatras, ellos son el foco base para que los padres vayan y hagan sus consultas y que de ahí entonces todos los especialistas que estamos a la orden en lo que tiene que ver con la infancia podamos orientarles y podamos entonces intervenir de una forma oportuna para evitar, como nos decía la licenciada, pues que ya lleguemos a estos casos donde las pérdidas auditivas pues se van de una leve ya a una moderada y a una pues mucho Severa. más severa. Entonces, viendo un poco sobre esta parte, pues ha comentado bastante de cómo se relaciona, pero viendo un poquito los puntos con respecto a los sonidos necesarios para el lenguaje, esos sonidos que el bebé o que el niño necesita poder procesar para entonces poder comunicarlo, poder decir la palabra, la relación entre una pérdida auditiva y una falta de lenguaje, ¿en qué cantidad de casos se da? Porque estamos viendo a muchos niños con problemas de lenguaje, padres con muchas preguntas, porque quizás antes se tenían las mismas dificultades, pero los padres pues no, ¿cómo lo puedo decir? No se me ofendan los papás, no es que no preguntaban, sino que no se iba tanto donde el especialista como a tratar estas cosas tan temprano. Cuando yo estuve en prácticas en el centro de salud, me decían, no, porque al niño se le refiere al fonoaudiólogo a los 4 años. Y yo decía, pero esperar hasta los 4 años para trabajar con un pequeño que se le puede atender tempranamente, entonces viendo un poco la costumbre o esa rutina que se tiene, no, a tal edad es que se le envía, o lo enviamos a donde el odontólogo, no, él está muy bebé,
usted tiene que llevarlo ya cuando ya tiene como 2 añitos, que él empieza a comer ya más la comida. Y yo decía, pero ¿por qué tan grandecito si podemos? Entonces, ver un poco esta relación de las dificultades auditivas con las dificultades entonces que vengan sobre el lenguaje con los sonidos, que nos converse un poquito más de esa relación en cuanto a los sonidos, que es un tema que me llama mucho la atención, eso del procesamiento del sonido, que si el niño pues no logra captarlo, ¿cómo entonces podemos verlo influido en el mismo lenguaje de los pequeños? Sí, en el momento en el que el niño se detecta que tiene una pérdida auditiva, es necesario trabajarle en los sonidos del lenguaje porque no se sabe si estos sonidos él los tiene claros, no los tiene muy claros, ¿ok? Ujú. Entonces, es necesario trabajar como cualquier otro niño pequeño, los niños menores de 3 años. Yo le digo, en el trabajo que realizo del lenguaje, yo le digo a los papás, cuando el niño es menor de 3 años no es tanto una intervención la que yo voy a dar, sino más bien una guía, una orientación, una estimulación, porque ustedes mejor que yo saben que la estimulación pues es la mejor herramienta. Entonces, para desarrollar lenguaje y todas las demás habilidades, áreas del desarrollo. Pero de los 0 a más o menos los 3 años, esa estimulación es necesaria con el ambiente, es necesaria Ujú. en el hogar, es necesaria con el papá. Entonces, si usted está viendo que está haciendo una y otras cosas, está estimulando las recomendaciones que le dan pasitos, todo lo que estén efectuando y algo no está bien, no hay esa respuesta no verbal. Yo siempre le digo a los papás, no Exacto. esperen siempre un lenguaje verbal, esperen un lenguaje no verbal. Que Ujú. este, ¿qué quiere decir? Yo puedo ver que mi niño se sonríe ante el canto que yo le estoy haciendo. Yo puedo ver que mi niño busca el sonido o busca mi cara hacia el lado que está haciendo, que estoy haciendo o estoy cantando o que el del lado en que me encuentro. Entonces ya estos son aspectos que van a estimular el desarrollo del lenguaje, porque para yo tener lenguaje yo tengo que tener atención. Entonces, Exacto. en ese espacio se van desarrollando los primeros sonidos vocálicos, el juego vocálico de la A o U, los sonidos bilabiales, que ahí es donde dicen, dijo mamá, 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 papá, papá. Si el niño no los está realizando, es allí donde nosotros tenemos que ver qué está sucediendo para estimular, realizar las evaluaciones auditivas necesarias. Si todas salen bien, pues entonces es necesario continuar la estimulación a nivel del lenguaje. Pero si una vez nos hemos dado cuenta que todo esto lleva al niño a una pérdida auditiva, nosotros necesitamos trabajar en ese niño igual como si él estuviera escuchando y tiene un retraso del lenguaje desde el punto inicial, que son los sonidos según su edad de desarrollo. Si él tiene 3 años y los sonidos bilabiales y los sonidos vocálicos no han aparecido, yo me tengo que enfocar en trabajar en esos. Y otro punto que también es importante a nivel del lenguaje es enfocarse en un lenguaje funcional. Y cuando digo lenguaje funcional, es que si ese niño no me sabe pedir el agua porque ahora nos hemos dado cuenta que él tenía una pérdida auditiva y ahora estamos comenzando a estimular, pues necesitamos estimular, satisfacer sus necesidades. Y es allí donde buscamos las primeras palabras que vamos a utilizar. ¿Cuáles son? El poder satisfacer el comer, el dormir, el ir al baño y luego de eso entonces veremos los colores, las formas, pero tiene que ser en base a la situación del niño, en base a lo que el niño no me está dando, enfocarme según, ya no sería tanto en su edad cronológica, su edad de Ujú. desarrollo, sino su edad mental, su edad auditiva. Y Exacto. de allí entonces trabajar en base a ello. Wow. Y es muy importante esa parte de los sonidos, de la respuesta, para que sea funcional, porque vemos muchos pequeños que los padres pues en el momento se entra en una desesperación porque el niño no logra comunicar
los pedidos, entonces vamos al llanto, vamos a las pataletas, vamos a los gritos, o vamos entonces al silencio, a, pero ¿por qué te sigues orinando? ¿Por qué te haces en el pañal o en los pantalones? O tengo que estar poniéndole pamper ya a una edad bien grandecitos, pasamos de los 4 o 5 y pues el papá dice, tengo que ponérselo porque él no me dice cuándo y entonces andas dejando todo por ahí, todo manchado. Entonces son cosas que es importante poder ver eso porque nos preocupamos más ahora en que los niños sepan decirme rojo, amarillo, azul, los números del 1 al 100, pero no es que el niño pueda expresar exactamente las necesidades que tiene. Mamá, papá, tengo hambre, tengo sueño, me siento mal, estoy incómodo, que son frases cortas, yo quiero, dame, ven, voy. Son cositas que en realidad pues es muy importante que se vea con los pequeños y poder entonces darle como un enfoque distinto en que sí, el niño tiene que aprender toda la parte de los conceptos, pero cuán importante es que él pueda comunicarse y decirme lo que está sintiendo para entonces poder ir dándole a todo ese desarrollo, oh, mamá, yo quiero esa manzana que es roja, ya entonces va todo más fluido, de Exacto. una forma más continua y que permite entonces esa conexión entre los cuidadores y el pequeño para que se pueda dar un ambiente más favorable a lo que es el lenguaje. Y yo sé que ustedes recomiendan mucho, porque lo he visto en su página, lo que es la comunicación con los niños, que es la forma efectiva para poder estimular el lenguaje, pero ¿cómo se da esa comunicación entonces cuando mi pequeño no me puede decir lo que él está sintiendo? Pues hace un poquito de corte en los papás para poder, porque, ¿qué quieres? Agua, ¿quieres galleta? ¿Quieres leche? ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres dormir? Entonces ya se vuelve como más presionada la comunicación porque no podemos entonces comprender a totalidad porque es difícil, está llorando, sí, pueden ser tantas cosas y yo empiezo a decir esto, lo otro, entonces el niño se abruma y menos me logra comunicar qué es lo que en ese momento está sintiendo. Y usted ha tocado pues en Exacto. todo lo que hemos visto, también los síntomas que podemos ir viendo en los pequeños cuando tienen algún tipo de pérdida auditiva. ¿Qué síntomas más claritos? Porque ya los ha ido mencionando poco a poco en lo que hemos ido viendo, pero ¿qué síntomas son los que más los papás deberían estar, eh, vamos a decir, atentos a consultar a su pediatra cuando los ven? ¿Cuáles son los síntomas más, no importantes porque todos, sino como que esos más El que llame fuertes? más la atención, Exacto, por los que decirlo llamen así. más la atención. Bueno, en realidad cuando el niño está pequeño y por decir, los niños menores de 1 año, que les estamos estimulando que cae algo fuerte o que hay una maraca, juegas con la maraca, o Ujú, sea, la mejor manera del papá poder ver que algo está bien o esté mal es interactuando con el niño. Y una de ujú, las mejores formas que nosotros le recomendamos como fonoaudiólogos a los papás es al jugar. Utilice una maraquita. Si no tiene una maraca, agarre arroz, póngala dentro de una cajetita, dentro de un envase de vidrio, juegue con ella de un lado al otro para ver si el niño busca la reacción del sonido, cuál niño que ya tiene 1 año, si nosotros estamos jugando con él y estamos jugando, por decir, a taparnos la boca y escucha, ¿quién dijo eso? ujú, Y el niño no hace esa relación de que me estás diciendo algo o estás haciendo un sonido, eh, eso ya es indicativo de que algo podría no estar muy bien. Él no me está escuchando a los sonidos. Yo ujú. le tengo que hablar muy alto para que él me atienda. Lo que mencionaste de la televisión, si la estás escuchando y no la tiene que subir más, está muy Más, alto, el volumen está muy alto, que esto normalmente pasa con nuestros abuelitos, que sí, escuchamos que están viendo la televisión a un sonido muy alto. Es exacto. lo mismo que pasa con los niños. Los niños, si estamos viendo que tienen la necesidad de hablar muy alto, si tienen la necesidad de hablar casi que gritado, Ujú, hay que ver qué está sucediendo con ese oído, porque puede ser que sí, no se le ha observado y él ha visto la manera de poder continuar en este mundo con una pérdida auditiva. Y hay exacto. fonemas que no dice, pero pensamos que bueno, no los dice porque está muy chiquito, pero Ujú, no necesariamente es eso. Es
algo que pudiera ser que está sucediendo es que no está escuchando correctamente. Exacto. Entonces, esos son los puntos como lo que podemos como buscar más Ajá. importante así en cómo me doy cuenta si está escuchando o no. Juegue, interactúe, mire las respuestas que le da, no necesariamente verbales, sino no verbal, cómo son sus gestos, si la atención está muy dispersante, los sonidos, y con Ujú. eso se puede ir dando cuenta de que es mejor realizo una evaluación, no realizo una evaluación, vamos a darle continuidad a esto y hablo con mi pediatra o directamente Exacto. con alguno de los especialistas a nivel de otorrino, fonoaudiología y detectar a tiempo es la mejor herramienta. Definitivamente que esa atención oportuna, temprana, de todas estas cositas y pues rescato ese punto, jugar con ellos, interactuar con ellos, ver cómo ellos reaccionan, esa reacción natural que se busca del niño frente a los sonidos que le provee su ambiente, que le proveen todos los juguetes que él empieza a explorar, esos primeros golpes o choques entre cubos, que tomo la botella y empiezo a moverla, esas cositas. Entonces, para todos los papás que nos están viendo, ya saben, son las principales respuestas que tenemos que ver para poder detectar si nuestros pequeños están teniendo alguna dificultad, y ya cuando van creciendo, pues si vemos problemas para ciertos fonemas o para responder a cuando se les está llamando, porque vemos también, no es que yo tengo que gritarle porque él no me escucha, tengo que gritarle porque él no me escucha, y no sabemos si es que en realidad, más allá de una conducta, tenemos es una dificultad auditiva que puede estar interfiriendo en esa comunicación y esa escucha del niño. Entonces, de verdad que es un tema que abarca muchísimo. Siempre cuando invitamos a los especialistas quedamos como que es que nos faltó mucho que decir, licenciada, mucho que hablar. Y yo digo sí, porque son temas que uno puede tocar un poquito, pero más adelante tenemos que volver a tocarlo de nuevo y van saliendo otros puntos más para poder conversar al respecto, porque sí, es un tema muy, muy interesante, porque sabemos que dificultades auditivas están muy relacionadas con las dificultades del lenguaje y con todo el procesamiento de los sonidos. Entonces no me va a poder permitir a mí como niño, que estoy en ese proceso de exploración, de que quiero preguntar, de que todo lo quiero saber, entonces no me va a permitir poder expresarme como yo quiero, y entonces eso va a tener también secuelas en todo el resto de mi desarrollo. Entonces, de verdad que un tema muy interesante, y algo que quería agregar, yo atendí a un niño que tenía dificultades en el lenguaje, y él estaba pues yendo donde su fonoaudiólogo, ahorita lo está atendiendo una terapista ocupacional también, y pasaba algo con la música. Y es lo que usted dice y comentó, cuando yo colocaba la música no había ningún tipo de respuesta. Y en el momento es importante consultar con los especialistas para saber si es una conducta o algo de que quizás no hay un estímulo o es una dificultad auditiva. En el caso del niño, pues sí, ya un poco más allá con lo que es el procesamiento cognitivo y algunas situaciones ya cerebrales a nivel cerebral, pero no había respuesta de la música. Y la mamá decía, pero ¿por qué no responde? Y usted le está cantando, licenciada, y también está agregando estímulos con instrumentos pequeños, panderos, huevitos con sonidos adentro, y no había esa respuesta. Empezamos a darle ese estímulo para que el niño empezara a dar las respuestas naturales, ya teniendo casi rumbo a los 4 años, como usted decía, y el niño empezó a mejorar el lenguaje, empezó a mejorar el procesamiento de ya aprenderse, de memorizar lo que decía la música. Entonces, por eso quería hacer el aporte, cuán importante es buscar esa reacción natural del niño, que él pueda experimentar y nosotros observar cómo se da todo ese momento de cuando está escuchando, de cuando yo le canto, cuando yo le hablo, todas las reacciones que tienen mis pequeños, que tienen ya cuando están un poquito más grandes, a los 5 6 7 años, cuando él escucha una música, cuando le leemos un cuento, cuando la maestra le está dando una indicación, de estar pendiente a todas estas cositas para que evitemos entonces que nuestros pequeños tengan ya problemas mayores en cuanto a su lenguaje, y pues que no hayan sido por no detectar oportunamente una dificultad auditiva. Así que para que las personas Exacto. puedan encontrar a CDC Panamá,
dónde están ubicados, cuáles son sus redes sociales, para que así todas las personas que tengan esas preguntitas al ver este video, ay, yo creo que mi pequeño tiene una dificultad auditiva, yo necesito orientación de la licenciada Joana para ver qué es lo que yo puedo hacer, dónde pueden buscarlo. Ah, con mucho gusto. Bueno, nosotros ahorita mismo por la pandemia estamos brindando más atención pues online y Claro. guías a nivel online con los papás, pero estamos físicamente ubicados en Paitilla, Paitilla Mall. Ese es el mall donde está el Javillo de Paitilla, Ujú. Orgánica de Paitilla. Segundo piso, local 40. Igual pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, arroba CDC Panamá, así mismito, sencillo. Allí pueden encontrar nuestra página web, que es larga, Child Development Center Panamá, pero nos pueden encontrar en Instagram en CDC Panamá y con mucho gusto le podemos atender, nos pueden escribir, podemos aclarar sus dudas que tengan del día de hoy o si tienen tal vez alguna consulta un poquito más allá, ya están viendo otras cositas, también estamos a la orden. Espero que pues esta información sea de gran ayuda para todos. De verdad que sí, sé que pues va a ser de mucho valor para todos los papás que los van a ver y también para los especialistas y los docentes que pueden estar haciendo estas clases virtuales y están hablando a los niños y los niños están como que, ¿qué me está diciendo la maestra? No, no logro escuchar y poder ellas también aportar esa información a los papás para que podamos entonces entre todos. El eslogan de Pasitos de Genio es una familia orientada, pequeños con más oportunidades para el futuro. Si nuestras familias están orientadas y nuestros docentes y los especialistas hacemos ese enfoque de orientar a la comunidad, nuestros pequeños pues vamos a poder tratarlos de una manera oportuna y poder detectar esas cositas que a veces interfieren pues en todo el desarrollo de sus habilidades. Así que muchísimas gracias, licenciada Joana. Un placer tenerla aquí en Pasitos de Genios. Y a todos los que nos están viendo, nos vemos en la próxima entrevista. Chao. Chao.